todos nos pasa que se nos olvidan las cosas. De repente ya se te olvidaron dónde quedaron las llaves o se te olvida algo y no será Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? No se sobresature y este estrés no nos gane, porque eso es un factor desencadenante que nuestro cerebro no funcione bien. Claro. Entonces vamos a entender la enfermedad. Y yo lo que entiendo es que mi mamá, que era una mujer activa, que fue directora de ventas de una empresa, campeona nacional de ventas, daba conferencias, hablaba en público, sacó solita a 3 hijos adelante en el México de los 70. O sea, era una mujer súper capaz, líder, brillante, cantaba. O sea, era un cascabelito. ¿Me explico? Verla durante el proceso y ver en dónde terminó fue muy impactante para mí. Y además, una vez que estuvo ya en el centro para pacientes de Alzheimer, donde la tenían, yo para entrar ahí tenía un código para que no se escaparan los pacientes, así literalmente, porque andan caminando. Mi mamá no caminaba, pero había muchos que caminaban y se querían salir. Entonces, obviamente, vas a visitar a tu familiar y me tocó conocer a una cantidad de personas y te invitaban a veces a sus habitaciones. O sea, y a mí se me salían las lágrimas porque te enseñaban sus fotos y era ver lo que fueron. Yo me acuerdo, conocí a un vecinito ahí de mi mamá que era un piloto aviador de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, condecorado y todo, y veías las fotos y todo. Y es un tipo, o sea, volar un avión de estos es un tipo brillantísimo. Y me tocó conocer a médicos que vivían ahí, y me tocó conocer a gente muy brillante. Y obviamente ves en dónde están con el Alzheimer. Y es imposible no verte en un espejo. Y es muy duro. Es una enfermedad muy, muy dura. Totalmente. Esto tiene todo un estigma, ¿verdad? Y una de las cosas que nos pasa es que ante esta situación la gente no lo quiere mostrar, lo esconde. Claro. Y esta es una de las situaciones y de los retos que tenemos como sociedad, de enfrentar esta realidad, y que tenemos que seguirles enseñando a nuestros seres queridos que tienen la enfermedad del mundo y seguirlos sacando. Y si hacen una situación aberrante, pues no pasa nada, ¿verdad? A cualquiera nos puede pasar esta situación. Pero sí es todo un reto enfrentar este dolor, ¿verdad? De la gente que fue tan brillante. Y tenemos ejemplos, ¿no? Y tienes una película que se hizo de Margaret Thatcher, ¿verdad? Ronald Reagan. Ronald Reagan, ¿verdad? Sí. Entonces, gente que ha sido súper, ¿verdad? Científicos. O sea, no es gente que digas, es que son flojos con su cerebro. No. A los más activos mentalmente les puede dar. Y ahí es donde uno pregunta esta situación. ¿Qué tanto estrés no tuvieron en su cerebro que en determinado momento influyó en esta situación? Claro. ¿Y por qué a algunos sí les da y a otros, pues, que no hicieron tanta actividad y todo eso no les dio? Pues no está claro. Esa es la situación, ¿verdad? Y quiero que hablemos, son varios temas, pero quiero que hablemos de qué puede provocarlo, porque yo sé que es como un rompecabezas, no es una sola respuesta, es un conjunto de cosas para prevenirlo. Pero antes de llegar ahí, yo sentí que la etapa más difícil fue el principio y el final. Por el principio era cuando yo no lo sabía y cuando ya se estaba dando cuenta y yo veía que se angustiaba mucho y me decía, yo le discutía, por ejemplo, estábamos en una ciudad, en San Diego, ¿no? Que fue donde ya pasó sus últimos años, y me decía, ¿te acuerdas, mijito, cuando fuimos aquí a la iglesia? Y yo, pues eso pasó en Coyoacán, en Ciudad de México, no tiene nada que ver. Antes de yo saber que tenía Alzheimer, entonces yo le discutía, decía, no, mamá, por favor, si estamos en California, eso fue en México. ¿Cómo confundes California con México? No tiene nada que ver. Y entonces se enojaba y me decía, ¿qué me estás diciendo? ¿Que me estoy volviendo loca? No me estoy... Y se enojaba. Entonces, claro, ya después yo decía, ¿para qué le contestaba? Claro que se estaba dando cuenta. Claro. Y le daba vergüenza y le daba una angustia enorme darse cuenta. Esa etapa fue muy difícil. Luego ya al final, por lo obvio, ya cerca de la muerte. Pero ya después de que como que lo aceptó y lo acepté y todo volvió a ser como una niña chiquita, tuvimos años muy hermosos, que era como un bebé, como una niña chiquita. Ellas, mijito, a mí se me olvida, ya sabes que se me olvida todo. Ya, pero el principio es una etapa crítica. Y eso en parte nosotros también influimos, porque uno se enoja, se molesta, porque la tratas de ubicar. Sí. Y entonces, al no llevar esa conversación fluida, finalmente estás retando, ¿verdad? Y estás tratando de que se acuerde al deber ser de las cosas. Y ahí es donde creamos más estrés precisamente en la persona, porque como tú dices, siendo inteligente, percibe que algo no anda bien. Claro. Entonces, ahí es donde me refiero a esto de cambiar el chip nosotros y tratar de entender. Pero claro, hay que evaluar. Y aquí quiero dejar claro que no todo es Alzheimer, ¿sí?
Entonces hay gente que empieza a perder su capacidad de desempeño y no empieza a funcionar igual que antes, y esto puede ser reversible. Y estas son de las cosas por lo cual conviene ir con el médico, ¿verdad? Que la Alzheimer's Disease International lo que recomienda es ver al geriatra o al neurólogo o al psiquiatra, que son los más capacitados en esta situación, con la intención de ver si tenemos pues trastorno del sodio, problema de la diabetes, problema de la tiroides, o sea, cosas que puedan ser reversibles. Ajá. Y en determinado momento mejora tu capacidad de desempeño y vuelves a la normalidad. ¿La demencia senil y el Alzheimer es lo mismo? Bien, buena pregunta, porque esto es lo frecuente. De hecho, ahora, en lugar de decir demencia, se está utilizando un término menos peyorativo, por decirlo. Sí, ¿no? Pues suena horrible, demencia senil. Trastorno neurocognitivo mayor. Está muy complicado, ¿verdad? Suena más bonito. Suena más compasivo, ¿no? Así es. Entonces, ese es el término que quieran darle. Trastorno cognitivo mayor o trastorno cognitivo menor. Esto es cuando la persona empieza a pues batallar con la memoria, un poquito su desempeño, pero sigue siendo independiente, puede seguir haciendo sus cosas, pero su agenda que no se le pierda, porque ahí está obviamente su día a día. Entonces, cuando ya empiezas a perder tus habilidades y depender de otros, entonces ya hablamos de una demencia o trastorno cognitivo mayor. Y entonces el término anterior era decir demencia senil. O sea, individuo arriba de los 60 años que empieza a perder sus capacidades, le ponían este término. Actualmente ya no se utiliza este término, ¿no? Y entonces es hablar de deterioro cognitivo mayor, y el más común se llama Alzheimer. Ah, el Alzheimer es una de los trastornos cognitivos mayores. Así es, el 70% tienen este apellido. Y entonces ahora tratamos de poner el apellido, que si es demencia vascular, que si es de cuerpos de Lewy, que si es frontal, y entonces tienen diferentes contextos para comportarse. Entonces, no todo es Alzheimer, hay cosas que son reversibles. Gente arriba de los 60 años que empieza con este trastorno debe ser evaluada. Lo veo diferente. ¿A todos les da? O sea, arriba de los 60 años definitivamente empieza. La mayoría de la gente que presenta la enfermedad de Alzheimer, lo más común es adultos mayores, pero tenemos un porcentaje que son más tempranos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Menor de 60 años que empieza con síntomas, y ahí es donde hablamos de la demencia de tipo familiar o el Alzheimer familiar. Y entonces hablamos que un 3% o 2% del total pues es gente que genéticamente está predispuesta porque trae un cromosoma alterado y que le va a dar alrededor de los 50 años probablemente, ¿verdad? Y entonces empiezan con este deterioro. Y ahorita ya hay estudios de familias, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí en Jalisco hay varias familias, ¿verdad?, que tienen esta situación o este trastorno, y entonces están estudiando y dándole medicamento en la etapa asintomática del hijo, ¿verdad?, que tiene los 40 años, que está todavía funcionando bien, pero que ya se demostró en estos estudios de scan que hay alteraciones y estos biomarcadores están alterados, que le va a dar a la edad de los 50. Entonces, ver si estas sustancias pueden ayudar a que no aparezca o que se tarde en manifestar.